En nombre de Penguin Random House, les agradezco a todos ustedes su presencia en este acto que, debemos aclarar, no es un homenaje. Todos sabemos que Julio Scherer era enemigo de los homenajes, los premios y los reconocimientos. Por ello, solo estamos reunidos aquí para hablar en torno a don Julio como autor de libros, muchos de los cuales tuvimos el privilegio de publicar bajo el sello Grijalvo. A quienes nos encontramos en esta mesa nos mueve el propósito de compartir con ustedes lo que ha significado para nosotros leer su obra, en mi caso leerla y editarla, y con ello invitarlos a seguirla leyendo y a quienes no lo han hecho, incitarlos para que tengan esa experiencia de lectura que enriquece como pocas. Yo no fui editor de don Julio sino hasta 2007, a partir de la terca memoria, pero su relación como autor con nuestro grupo se remonta a 1986, año en que Grijalvo publica Los Presidentes. Al igual que otros 100,000 lectores, leí este título fundacional el mismo año en que apareció. Descubrí así a Julio Scherer, el escritor, el creador de una excepcional obra literaria que tenía como punto de partida su práctica periodística. El impacto que me produjo lo asocié desde un principio a otros libros literarios sobre México que me habían marcado, como por ejemplo La sombra del caudillo, La región más transparente o Los relámpagos de agosto. En todos estos casos, la literatura me confería una conciencia crítica sobre la realidad política de nuestro país que no podía obtener de otra manera. Así, leyendo Los Presidentes, me enteraba de que si doña Esther públicamente le decía Echeverría solamente, a su marido, el presidente, lo hacía porque deseaba propalar la convicción de que este mandatario era antes que nada un ciudadano. Y acto seguido, acotaba Scherer, el aludido delante de todos llamaba a su consorte compañera, y los dos quedaban muy contentos, al igual que todos los que contemplaban el espectáculo, celebrándolo. Este era el tipo de gestos y señales en que el autor fijaba su atención y que cobraban enorme significado político a través de una prosa brillante, reveladora y envolvente. Desde las primeras páginas de Los Presidentes, don Julio aborda el tema crucial de la historia contemporánea de México, la matanza de estudiantes en Tlatelolco. Reconoce con autocrítica que al principio Excelsior escamoteó a los lectores algunos capítulos de la historia del movimiento estudiantil del 68 y explica que como consecuencia de ello, en las marchas ante Reforma 18, los estudiantes gritábamos prensa vendida. Uso la primera persona del plural porque yo participaba en el movimiento con el contingente de la Facultad de Filosofía de la UNAM. Cursaba mi último año de la carrera de Filosofía. Pero después, frente al 2 de octubre, la cobertura del periódico que dirigía el autor estuvo apegada a la realidad. Este hecho le fue reclamado por un miembro del gabinete como traición a Díaz Ordaz. El diálogo recreado en Los Presidentes, como todos los del libro, es memorable. Comillas, traicionaste al presidente. No me digas eso. Quiere que lo sepas. Pregunté, ¿y tú estás de acuerdo? A nadie como a ti ha distinguido con su amistad. No esperaba una cometida así. No mezcles las cosas, Emilio. Martínez Manatú, el secretario de la Presidencia. No tienes derecho. Y así Julio Scherer quedaba excluido de los salones embrujados de Palacio Nacional, pues había violado las zonas sagradas. Viene después la celebración de la prensa vendida, el 7 de junio de 1969, Día de la Libertad de Prensa. Y el autor nos cuenta que ante el discurso laudatorio a Díaz Ordaz por parte de Martín Luis Guzmán, el mismo gran escritor de La sombra del caudillo, quien defiende abyectamente la versión oficial
de lo que ocurrió el 2 de octubre, el director de Excelsior permanece, comillas, con los brazos desmayados, no aplaude. Siguiendo con esta historia, nos cuenta la visita al general y expresidente Lázaro Cárdenas, ante quien se lanza contra Díaz Ordaz. Pero el general permanece callado y ante el reclamo de don Julio, impávido, responde: es que tú no entiendes. Y como el autor, nosotros los lectores tampoco entendemos. Cárdenas le explica brevemente que injurió al presidente Díaz Ordaz y no lo detuvo. Entonces debemos entender, don Julio y nosotros, que el expresidente está de acuerdo, pero que tiene que callarse. Al otro día aparecerá en el periódico la foto del encuentro. Y de nuevo nosotros hacemos un esfuerzo por entender las reglas bajo las cuales opera este siniestro sistema. Don Julio nos hace ver de modo implacable cómo se materializan sus protocolos. Luego de esta aventura nos confiesa, comillas, aún pensaba que el periodismo es un problema de equilibrios y contrapesos, pero después se arrepiente de esta apreciación, pues eran muchos los crímenes contra la nación y eran pocos los que se atrevían a descorrer el velo que cubría a nuestros presidentes. A Octavio Paz le dijo en esos días que frecuentemente meditaba sobre la condición humana de los presidentes. Además de la confrontación con ellos, básicamente Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo y Miguel de la Madrid, su libro es resultado de esa cavilación constante y profunda sobre cómo son por dentro los mandatarios. Quienes lo leemos actualmente, en 2015, nos damos cuenta de que seguimos atorados y atados al poder presidencial, a las condiciones mediocres, cuando no miserables, de los presidentes en turno. Y es entonces cuando la vigencia actual del libro nos resulta avasallante. El tema central de los presidentes es la libertad de expresión frente al poder presidencial. Y a través de dicha confrontación surge un gran personaje literario, Julio Scherer mismo. El propio autor no solo ha creado al principal protagonista de este y sus demás libros, sino que mediante esta misma operación creativa ha desarrollado todo un género que mezcla magistralmente periodismo y literatura. Así, el escritor Julio Scherer cobra vida como testigo crítico de la historia inmediata. Don Julio prácticamente agota los tópicos asociados al ejercicio presidencial, el dedazo, la adulación incondicional y la corrupción, los cuales parecen repetirse ad infinitum. Si lo leemos ahora nos encontramos con que al descubrirse que López Portillo estaba construyendo casas para él y su familia en la legendaria Colina del Perro, el presidente en funciones se vio forzado a declarar públicamente que Carlos San González le había hecho un préstamo personal de 150 millones de pesos. Y en ese momento nuestro autor comenta, como si el jefe de la nación pudiera tener compromisos de ese carácter con uno de sus subordinados. Haciendo una proyección de este comentario al tiempo que hoy vivimos, simplemente habría que sustituir subordinado por contratista del gobierno y sumar también a la misma trácala a un secretario del presidente que no tiene quien le aplauda, como lo llama tan acertadamente Julio Hernández López. Conflicto de intereses, se dice hoy, pero se trata de la misma puerca, nuestra tragedia persistente, de acuerdo con Lorenzo Mellos. Debo cerrar forzadamente este libro que tanto aprecio, porque corro el riesgo de acabar con el tiempo de los demás participantes en esta copiosa y distinguida mesa. Solo agregaré que en estas páginas de Julio Scherer, que los lectores no queremos que se acaben nunca, se prendió una corriente creativa que en los años siguientes fluirá de manera constante. A través de nuevos y numerosos títulos, su prosa magnífica nos inundará no tanto como novela río, sino a manera de borbotones que nos deslumbran y encandilan, que nos piden tiempo, que nos lo demandan, tiempo para ser capaces de asimilar todo lo que el autor nos dice y tiempo para pensar con él y como él. En este sentido, don Julio siempre fue muy exigente con sus lectores, pero cualquier esfuerzo de nuestra parte bien vale la pena. Como decía,
el torrente iniciado con los presidentes seguirá fluyendo a través de libros vigorosos e inteligentes como El Poder, Historias de Familias. Estos años, Salinas y su imperio, Cárceles, Máxima Seguridad, Parte de Guerra, El Perdón Imposible, Tiempo de Saber, La Pareja y otros más. Durante su última etapa como escritor, que va de 2007 a 2013, don Julio publica 7 libros, prácticamente un título por año, todos ellos con Penguin Random House. Y es a partir de La Terca Memoria que junto con Cristóbal Pera, nuestro director editorial, nos convertimos en sus editores. Mayor privilegio no podríamos tener. Desde el inicio, nuestra relación profesional estuvo marcada por la intensidad, siempre proveniente de don Julio. Todos los que lo conocieron saben que con él no podía ser de otra manera. Conmigo en lo particular fue muy generoso, pues me concedió sin reserva su tiempo, al grado de que de todos los libros que publicamos, conocí sus 2 versiones, la oral y la escrita. Me contaba detalladamente lo que iba a escribir, siempre con la misma lucidez y su brillante manejo del lenguaje. Además, me pedía mi opinión, pero sobre todo yo escuchaba. Finalmente, leíamos juntos las cuartillas definitivas, Cristóbal y yo, con él frente a nosotros. Era entonces cuando terminábamos de leer que surgía el requerimiento inundado de humor y confianza. Dígame qué le parece, don Ariel. Dígame que le encanta, don Cristóbal. Y con una sonrisa de plenitud festivamente concluía exclamando: díganme que los vuelve locos. Y en medio de las risas repetíamos sus frases, siempre impresionados, y nos atrevíamos a añadir algunos otros comentarios. Este era el rito gozoso de la primera lectura, muchas veces comiendo en algún restaurante, bien iluminado, único requisito que ponía don Julio porque nos decía que a él no le importaba la comida sino la compañía. Y a partir de ese momento empezaba la carrera contrarreloj, porque teníamos que publicar el libro cuanto antes y él confiaba en nosotros plenamente, lo cual también tendremos que agradecerle siempre. Además de La Terca Memoria, los otros títulos que publicamos fueron La Reina del Pacífico de 2008, su gran bestseller, con una venta de 85,000 ejemplares y se sigue vendiendo. Secuestrados de 2009, Historias de Muerte y Corrupción de 2011, Vivir de 2012, Calderón de Cuerpo Entero también de 2012 y Niños en el Crimen de 2013. Hicimos también las ediciones en bolsillo de los presidentes en 2007, de Máxima Seguridad en 2009 y del Indio que mató al Padre Pro en 2011. Todos estos títulos están en nuestro catálogo vivo, con una venta total cercana a los 300,000 ejemplares. Y aquí no podría dejar de mencionar el interés que tenía don Julio por sus ventas. Siempre estuvo atento a las cifras, le importaban mucho los tiros iniciales y luego el comportamiento de sus libros en el mercado. Vender mucho, por supuesto, que significaba algo de billete, usaba esa expresión, pero sobre todo le importaba llegar al mayor número posible de lectores. Y termino con unas palabras sobre el contenido de estos libros que siento tan cercanos. Cada vez me convenzo más que los editores somos básicamente lectores. Intervenimos en los libros que publicamos siempre bajo esta condición. Muchas veces tenemos en la mente el perfil del lector al que va dirigido el contenido, perfil que no necesariamente corresponde al nuestro, pero algunas otras nos identificamos plenamente con los lectores para los cuales un autor escribe. Al editar a don Julio siempre estuve en este último caso, y por eso también me extendí hace un momento con los presidentes, del cual no fui editor. En La Terca Memoria, el autor asume plenamente lo que, siguiendo a Vicente Leñero, llama su yo literario, y así lo define, comillas. Siempre es vulnerable, como somos todos. Su peso en el lenguaje nace de la honradez y profundidad del trato que reciba. El problema es de la inteligencia y de la sensibilidad, no del vocablo. Implica un acuerdo con uno mismo en la soledad y de ahí una relación más auténtica. Este yo literario es el que ya parecía vigoroso y completo en los presidentes. Ahora es quizás más sabio y sentencioso,
pero la intensa experiencia que depara el lector es la misma. En la terca memoria y también en Vivir, predominarán el reportaje y la crónica de sus propios recuerdos, documentándolos con rigor y sometiéndolos a un enjuiciamiento implacable. En La Reina del Pacífico es la hora de contar. Utiliza su enorme experiencia como entrevistador para entrar a la temática del narcotráfico, siempre a través de un personaje que es a la vez mito y víctima. Comillas, Sandra Ávila, sintetiza el autor, ha vivido como ha querido y ha padecido como nunca hubiera imaginado. En los extremos se han tocado la vida y la muerte. Y ya encaminado en la ruta de la violencia y la brutalidad del México de nuestros días, nos entregará Secuestrados, donde de nuevo el yo literario se compromete con sus experiencias personales, al mismo tiempo que acumula y procesa una información impresionante sobre este delito extremo. Vendrá después Historias de muerte y corrupción, libro que parte de los entretelones de la ahora legendaria entrevista que le hizo al Mayo Zambada para relatarnos cómo el crimen organizado ha permeado todos los órdenes de la vida nacional, dejando un país incendiado por la violencia y regido por la descomposición, la impunidad, el encubrimiento y la violación a los derechos humanos. Y en los dos últimos libros, dedicado uno a la guerra de Calderón y el otro a los niños asesinos, el escritor en plenitud, dueño de su oficio y siempre comprometido con su experiencia personal, arroja luz sobre la espantosa realidad que, querámoslo o no, sigue ahí. Ante una sociedad que prefiere cerrar los ojos, don Julio prefiere no darse tregua a sí mismo y con ello confrontar una vez más brutalmente a sus lectores. Y sin duda tenemos que agradecerle que no nos deje en paz y nos obligue a pensar como él, una y otra vez, por lo menos durante el tiempo en que lo leemos. No puedo terminar sin decirles a ustedes que esta intervención, que solo busca incitar a la lectura de un gran autor, debería llamarse: Don Julio, le digo que me encanta, le digo que me vuelve loco. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir con las palabras de Fabricio, que intentará despertar al auditorio. Ya se despertaron porque acabo de tirar un libro. Bueno, habida cuenta de que este homenaje a don Julio Scherer es una expresión casi del Politburó del Soviet Supremo, somos muchísimos, voy a ser breve, o tratar de serlo. Este homenaje se trata de don Julio Scherer como escritor. Yo entré en contacto cuando era joven, por supuesto con Los Presidentes, que fue publicado en 1986, y de cuya lectura atraje dos cosas para mí. Una, un recuerdo absolutamente invaluable de cómo se maneja, cómo don Julio retrataba cómo se manejaba la política en el país, cuando retrata cómo cambia Luis Echeverría el traje por la guayabera, ¿no? Que es un momento de una lucidez increíble del autor, porque se da cuenta que todo lo que pasará durante el sexenio de Luis Echeverría será una simulación, será una pantomima. Los trajes de Doña Esther, ¿no? Que después copiaron en Samur las meseras, y las aguas frescas en lugar del whisky en las recepciones de la casa presidencial. Y ese momento para mí es como clave, digamos, de cómo entender en un trazo la transformación de un político en un presidente de la República en México. Y la segunda fue el estilo. Don Julio Scherer tenía un estilo muy particular. No hay una sola frase en sus libros que cuando la lees no sepas que es de él,
porque tenía una manera a la vez enreverada, es decir, adjetivaba después del sustantivo, esto ya parece clase de etimologías, pero bueno, adjetivaba después del sustantivo y lograba frases muy cortas, muy sencillas, que a veces lo que provocan en el lector es que uno tenga que volver a leerlo porque sientes que se te fue algo, y efectivamente es tan sucinto, digamos, tan resumido lo que está diciendo, que lo que hay debajo, como en un iceberg, digamos, es muchísima profundidad. Eso fue con lo que yo me quedé cuando leí Los Presidentes. Después, me parece que hay que, Ariel ya los mencionó, pero habría que enfatizar dos libros fundamentales para la cultura mexicana. Uno es Parte de Guerra 1 y 2, que escribió con Carlos Monsiváis, que, digamos, basado en los papeles de García Barragán, esclarece de una vez por todas qué fue lo que pasó el 2 de octubre. Si tienes, digamos, es La noche de Tlatelolco de Poniatowska, Parte de Guerra 1 y 2, y los hallazgos de la Comisión de la Verdad sobre el 68, tienes toda la historia completa. Y la verdad es que mi generación, yo nací ese año, en 68, les estuvo muy agradecidos de que finalmente, digamos, aclararan una cosa que tardó tanto tiempo como batalla cultural, ¿no? La gran batalla cultural de una generación que fue decir, no, señor presidente, aquí no hubo un enfrentamiento entre estudiantes y el ejército, aquí hubo un genocidio, aquí hubo una matanza, aquí hubo una masacre, no hay tal enfrentamiento. Bueno, eso llevó una generación completa y eso se completa con Parte de Guerra. Y el otro libro fundamental para mí y para todos los interesados en la libertad de expresión, pues es Tiempo de Saber, ¿no? Que es, digamos, el recuento desde su perspectiva del golpe Excelsior que le da Echeverría en el 76, que además hay una cosa curiosa, estuve revisando los datos de la vida de don Julio Scherer y casi todas las malas cosas pasan en 7, ¿no? El 7 de julio, el 7 de octubre fue la última vez que fue a proceso, el 7 de diciembre fue su último artículo, etc. Está raro eso, yo no soy numerólogo, pero se los dejo de tarea ahí para los que estén interesados. Y entonces, Tiempo de Saber es precisamente el recuento del golpe a Excelsior del 76, dicho, digamos, de una manera resumida por Julio Scherer, y después un largo recuento de Carlos Monsiváis sobre la libertad o no, más bien, la no libertad de expresión en los medios desde Santana hasta nuestros días, ¿no? Y con eso, digamos, construyen un libro que es un libro fundamental para entender la censura y las relaciones de los medios con el el poder, que suenan unos tronidos, Benito Taiwán allá afuera. Y entonces, pensando, digamos, en esta mesa, me recordé una cosa que le oí a don Julio Scherer decir y que se me quedó grabado, como decía Ariel, casi cada cosa que decía se te quedaba grabada. Él dijo, mire, porque me hablaba de usted, a mí solamente dos personas me hablaban de usted, él y Miguel Ángel Grados Chapa, y pues entonces ya no tengo a nadie que me hable de usted, por favor, si me pueden hablar de usted. Dijo una cosa muy interesante. Dijo, mire, toda obsesión es circular y toda voluntad es lineal. Para romper una obsesión se necesita tener una voluntad. Entonces yo me quedé pensando, no sabía bien a qué se estaba refiriendo, pero pensando en esta intervención, yo decía, bueno, sí, ok, la obsesión circular de don Julio siempre fue en torno a el golpe Excelsior. Y la voluntad de salir de esa obsesión, la flecha que lo llevaba hacia adelante, fue hacer la revista Proceso. Yo creo que en muchos casos de la escritura propia, incluso lingüísticamente de don Julio, hay ese círculo de la obsesión y esa necesidad de atravesarlo para poder llegar a un final deseado, ¿no? Entonces, creo que eso era lo que yo les quería decir, pero quiero leerles
Antes de pasar a otras cosas, les quiero leer el último artículo que publicó don Julio en la revista Proceso, que don Julio era un cabrón, o sea, hizo un autorreportaje de su agonía al final, ¿no? No se lo dejó a un reportero, lo hizo él mismo. Y me parece que este pedazo, creo que al niño no le está pareciendo el pedazo, pero dice así: pasaron semanas, meses, desvalido en una cama del hospital instalada en mi recámara. Poco a poco recuperé la pasión por las personas que me son entrañables y a su lado disfruté de horas plenas. Pero al cabo de un tiempo regresaba a mi entorno el cielo sin colores. Las fuerzas me habían abandonado. No podía sostener un vaso de agua y requería del auxilio de 2 enfermeras para cambiar de postura en el lecho. Las piernas no habrían podido sostenerme en un pie ni un par de segundos. Las manos temblaban y los meñiques habían perdido su relación con los 4 que les son inseparables. Proceso llegaba puntualmente a la casa los sábados a media tarde. Veía la portada y en minutos hojeaba el contenido del semanario. Pensaba que sólo así podría mantener un cierto equilibrio interior, lejos de la frenética cotidianidad. Al director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda, lo llamaba con prudente regularidad. Admiraba su ímpetu y su carácter. También un cierto estoicismo. Se acostumbró, y nos acostumbramos todos, al cerco de silencio que el gobierno y casi todos los medios habían decretado contra la revista. Por importante que fuera la exclusiva que el semanario destacara, ya sabíamos que los sucesos difundidos por Proceso aparecerían como propios poco después en los medios que viven con la mano extendida. Yo me había prohibido pensar en el trabajo a largo plazo, considerando que había sido como girar sobre mí mismo para terminar en un punto de partida. Acariciaba una sola frase: morir a tiempo. Bien, quiero terminar esta intervención, que no ha sido lo breve que yo hubiera querido, contando cómo me contrató don Julio Scherer en Proceso. Corría el año del 2001 y yo tenía 8 meses sin trabajo. Había renunciado a la jornada después de 10 años por un conflicto que no tiene caso vertir aquí, que tenía que ver con Carlos Monsiváis y Juan Villoro y la nueva dirección en Proceso, en la jornada. Y entonces, después de 8 meses, se me habían acabado los ahorros. Y ya saben, ya buscaba así entre los cojines del sillón para comprar cigarros, ¿no? A ver si había ahí una moneda. Y entonces fui a pedir trabajo. Y don Julio estaba por ahí en la revista ese día. Rafael se debe acordar mejor que yo, quizás Salvador Corro también. Y entonces yo le dije, bueno, pues yo acabo de salir de la jornada, quiero un trabajo. Y me dijo, mire, aquí no cuenta que usted haya estado 10 años en la jornada, aquí hay que empezar desde el principio. Y le dije, don Julio, estoy a sus órdenes, ¿no? Entonces me dijo, mire, el jefe de la policía de Chihuahua me comentó el otro día que hay unos pueblos de secuestradores muy cerca de Los Mochis, Sinaloa. ¿Por qué no va? Bueno, ustedes saben cómo es la necesidad. Cuando iba bajando el avión en el aeropuerto de Los Mochis, yo decía, ¿qué carajos estoy haciendo aquí? ¿No? Y dije, bueno, pues a ver si, ¿no? Entonces, bueno, llego, efectivamente hice puras tonterías. La primera fue preguntarle al taxista del aeropuerto si conocía pueblos de secuestradores. Se me quedó viendo por el retrovisor con cara de Bruce Willis. Y me dijo, pues si quiere le investigo, joven. Y efectivamente, bueno, entonces luego me dijo, ¿a qué hotel lo llevo? Y le dije, pues ¿cuántos hay aquí en Los Mochis? Y me dijo, nomás hay 2. ¿Trae mucho dinero? Y le dije, no, traigo viáticos de Proceso. Y entonces me dijo, pues, le digo, ¿cuánto cuesta el carro? Y me dijo, pues como 6,000 pesos la noche. Y dije, pues ¿qué tiene el hotel? ¿No? Y me dijo, pues tiene los vidrios polarizados. Y le dije, no, pues lléveme al otro. Y entonces me llevó al otro, que era el Lorena, me acuerdo hasta la fecha, que pues tenía baño compartido de todo el piso, garrafón de agua compartido, y un hotel muy decente donde el control remoto no solamente estaba anclado al buró con pegamento, sino que el buró tenía una cadena de fierro que daba a la pared. O sea, unos huéspedes geniales, ¿no? Y entonces
muy decente todo. El taxista casualmente pues sí me habló y me dijo, sí, ya investigué, está como 80 kilómetros, mañana nos vamos. Entonces fuimos y efectivamente un pueblo muy hermoso, con muchas parabólicas, con unos jardines muy bien cuidados, etcétera, y lo que se llama la suerte del cronista. Llegué justo cuando se estaba realizando una reunión en el kiosco del pueblo entre el síndico, el jefe de la policía y un señor que se presentó como el historiador del pueblo y luego trató de venderme cocaína. Y entonces los entrevisté, les pregunté abiertamente si ese era un pueblo de secuestradores y me dijeron con toda naturalidad, con la naturalidad que da la impunidad, sí, en la Casa Azul están un papá y un hijo, pero ya pagaron, se van mañana. En la Casa Blanca está una señora que no ha querido pagar, la familia quién sabe qué onda, no entendemos bien qué está pasando. Y de pronto me dijeron, bueno, pero tú ¿por qué haces tantas preguntas? Y yo no había preparado ninguna respuesta para eso y dije, vengo de una revista turística. Y entonces me dijeron, bueno, pues sí, es de turismo, hay una zona turística por aquí que es pues justo el cementerio, ¿no? Y entonces, ¿qué hay en el cementerio? Bueno, en el cementerio están enterrados los hermanos Palafox. Dije, ¿quiénes son los hermanos Palafox? Y ellos así de, no sabes quiénes son los hermanos Palafox, ¿no? O sea, ¿qué cosa tienes en la cabeza? Los hermanos Palafox habían secuestrado al presidente de Samsung en Tijuana y eso había ameritado que se retrasara la reunión Asia-Pacífico con México en el gobierno de Zedillo, o sea, de ese tamaño era el asunto. Habían huido, después del secuestro, a ese pueblo que era el suyo, los Palafox, y los había matado el ejército en una zanja y estaban enterrados ahí. Entonces, pues yo volteé a ver al taxista, el taxista ya estaba aterrorizado, estaba engarrotado del miedo, y le dije, una última visita, nada más vamos al cementerio, ¿no? Ya tengo un poco la nota, ¿no? Y entonces fuimos al cementerio y yo cometí uno más de mis errores, que fue treparme a la reja, estaba cerrada un mausoleo de mármol impresionante, para ver una fecha de nacimiento de uno de los Palafox. Y ahí, no sé qué pasó muy bien, no lo recuerdo con claridad, pero acabé apuntado por dos chavitos como de 16 años con AK-47. Y yo estaba en un cementerio, entonces dije, ok, o sea, aquí Fabricio Mejía se murió, ¿no? Cayó en este hoyo del cementerio, nadie se va a acordar nunca más. Y entonces, en ese momento yo levanté las manos como en las caricaturas, yo no tengo más referencia que los Simpson. Y entonces levanté las manos y me empecé a dar la vuelta y el cabrón de taxista ya había prendido el taxi y se estaba fugando. Entonces me subí al taxi ya andando y salimos de ahí despavoridos. Escribí la nota para que saliera el domingo y el lunes pues, estaba yo muy necesitado y vi si se podía cobrar. Y me volví a encontrar a don Julio, nada más que ahora en la escalera. Recuerdo que estaba él arriba, yo estaba abajo y me dijo, señor Mejía, cometió usted todos los errores posibles que puede cometer un reportero. Usted no tiene idea de lo que está haciendo, pero tiene un solo talento, lo sabe contar. Muchas gracias. Bueno, yo sabía que Fabricio los iba a despertar y no solamente me contradijo en todo lo que dije, que no era un homenaje, dijo que era homenaje, no se ciñó a los libros de Julio y nos contó sus anécdotas como periodista, pero bueno, ya estamos despiertos, ¿no? Muchas gracias. Volvemos a la seriedad con Rafael, no es cierto. Rafael Rodríguez, adelante. Muchas gracias. Gracias por estar aquí acompañándonos y por desgracia sí tengo que ponerme serio porque de acuerdo con información que está circulando por Twitter en estos momentos, ha muerto doña Raquel Tibol, a quien sin duda todos aquí conocemos. Brillante crítica de artes plásticas, colaboradora sin par de procesos durante muchos años, amiga cercanísima de don Julio Scherer, admiradores mutuos de su respectivo trabajo. Unimos pues esta
concatenación de desgracias de esa naturaleza, el fallecimiento de doña Raquel Tibol. Casualmente, doña Raquel tuvo aquel incidente con Siqueiros en el que ella lo abofeteó, y las páginas que ustedes vieron en la pantalla son páginas de un ejemplar de la primera versión del libro de don Julio Scherer, La piel y la entraña, basado precisamente en una entrevista con el pintor cuando estaba en la cárcel. Esas páginas están, repito, extraídas de un libro original, corregido puño y letra por don Julio, antes de ser entregado al Fondo de Cultura Económica para ser capturado nuevamente y republicarse en 2003. La primera edición de La piel y la entraña data de 1986. Yo no sé si les parezca impropio de mal gusto rendir un pequeñísimo homenaje a doña Raquel con un aplauso para esa brillante señora. Muchas gracias. Me siento un poco extraño en este estrado. Somos 6, como en las corridas de toros, 6 de distintas ganaderías. Sin duda, a lo largo de nuestras respectivas intervenciones incurriremos en repeticiones o en contradicciones respecto de la figura que nos tiene reunidos aquí. Pero así como los toros, todos tienen cuernos, pero todos son diferentes, nosotros tenemos puntos de vista que pueden parecerse, pero serán necesariamente diferentes. Espero que entre todos los que tomaremos la palabra, o que estamos tomando la palabra, demos una imagen, aunque sea lejana, por lo difícil o complejo que es abordar el tema de un ser humano excepcional como don Julio Scherer. Ojalá reflejemos, repito, en parte por lo menos esa personalidad. Yo voy a recoger aquí pues algunas ideas respecto de mi experiencia con don Julio a lo largo de los muchos años que lo traté profesionalmente y que me dio también la confianza de un trato humano que yo consideraba excepcional. Aunque trabajaba yo en Excelsior desde 1970, puede decirse que conocí propiamente a Julio Scherer García 4 años después. Antes lo veía de lejitos, yo era un simple corrector de estilo, como el tótem que era, en silencio, con respeto y admiración. Pero aquella ocasión, en 1974, marcó sin duda el inicio de la relación profesional y humana que nos unió durante muchos años. A través de su secretaria, la entrañable Elenita Guerra, me mandó llamar y subiendo y bajando a paso acelerado las escaleras de Reforma 18, el director de Excelsior me propuso ir como corresponsal del periódico a Washington. Estaba en su punto culminante el caso Watergate y el diario más importante de América Latina carecía de representación en la capital de Estados Unidos. Tras el sofocón inevitable, apenas atiné a decirle: pero ni inglés sé, don Julio. Atenazó mi antebrazo y me espetó: allá aprende, chínguese, don Rafael. Y me fui a Washington. En su trato conmigo no abandonó el don Rafael y tampoco el chínguese. Los utilizaba, por ejemplo, al darme a leer los manuscritos de sus libros. Según me decía, yo era el sinodal number 1 y yo me lo creía. Probablemente tenía otros lectores a quienes les tenía especial consideración, pero yo me sentía muy satisfecho con de veras creerme que yo era el número 1. De hecho,
me hacía testigo de la evolución de sus manuscritos. Me daba a leer varias cuartillas escritas a renglón seguido en su máquina Olivetti lettera 22, con correcciones a mano con letra minúscula, con frecuencia ininteligibles. Me dejaba encerrado en mi oficina y se despedía con un "Chínguese, don Rafael, que no le pasen llamadas, ahorita regreso". Y cada 5 minutos entreabría la puerta, se asomaba y me preguntaba: ¿ya, don Rafael? No, don Julio, aún no. Cuando daba fin a la lectura, entraba y se instalaba frente a mí, siempre en la silla a la izquierda de mi escritorio. Dígame que lo volvió loco. Está muy bien, don Julio, cada vez escribe usted mejor. No, dígame que lo volvió loco. Mire, don Julio, solo dígame si lo volvió loco. Sí, me volvió loco. Podía ocurrir, y de hecho ocurría, que al día siguiente regresara con una nueva versión de lo ya escrito. Don Rafael, chínguese, hice correcciones. No tiene nada que ver con lo que leyó ayer. Ahora sí lo volverá loco. Y, en efecto, estaba uno en riesgo de volverse loco. Resulta difícil discernir entre Julio Scherer García, el reportero y director del periódico Excelsior de los años 50, 60 y 70 del siglo pasado, del Julio Scherer García, fundador y director de Proceso, y del Julio Scherer García, autor de libros. Es uno y el mismo, 3 actividades diversas y un solo periodista verdadero. En el caso particular mío, lo recuerdo por igual en sus tiempos de director y reportero de Excelsior, o fraguando las portadas de Proceso entre 1976 y 1996, o platicándome sobre el tema del siguiente eslabón en la que parecía cadena interminable de libros. La adrenalina desbordada casaba perfecto con él el título de su primer libro. El periodismo estaba en su piel y en su entraña. En los 22 títulos que componen la obra bibliográfica de don Julio Scherer, este sigue una línea inalterable. Todos ellos tienen su origen en su vocación periodística. Admiraba a los grandes escritores y era lector fecundo y memorioso, amigo de escritores de la talla de Gabriel García Márquez y Octavio Paz. No le recuerdo, sin embargo, intento alguno por incursionar en la literatura de ficción. Bueno, me equivoco. Le conozco un cuento que él lo disfrazó un poco y lo presenta como anécdota presuntamente verdadera, pero en realidad producto de su imaginación a partir de un relato oral. Lo tituló El pirata. Y no les digo dónde, pero lo pueden encontrar en el libro Vivir, publicado en 2002. En otra ocasión, él me contó una anécdota que alguien le platicó y que don Julio pensó que era digna de un relato de ficción, pero que él no tenía la voluntad de hacerlo. Recuerdo que yo le pregunté si era real o inventada o sacada de alguna película o algo así. Me dijo que simplemente la conocía como una anécdota inédita. ¿Por qué no me la regala?, le propuse. Sí, ¿por qué no? Es suya. Mucho tiempo y mucho trabajo sufrido después, con base en aquella anécdota, terminé de escribir un cuento que titulé El jardín de Alá y que fue publicado gracias a la generosidad de Ignacio Solares en la revista de la universidad. Cuando Scherer lo leyó, me dijo, escueto y sin entusiasmo: yo hubiera hecho otra cosa. Pero en fin, el periodismo era lo suyo, no la literatura. La obra bibliográfica de Julio Scherer García, desde Siqueiros, La piel y la entraña, de 1965, hasta Niños en el crimen, de 2013, permite asomarse a los temas en torno de los cuales giró su interés humano y periodístico desde que se inició en el oficio allá por 1948 en Últimas Noticias de Excelsior. A Julio Scherer García lo fascinaban el poder y los hombres del poder. En su cercanía con estos, con frecuencia se le observaba bordeando la seducción, y podríamos decir que caía en ella a cambio de una información, una declaración, una imagen periodística. Entre el primero y su siguiente libro pasaron 21 años, dedicados por él a convertir a Excelsior en el periódico más importante de América Latina, a sufrir y sobrellevar las consecuencias del brutal golpe de Luis Echeverría que lo obligó a abandonar el periódico,
y a fundar y sentar las bases sólidas sobre las cuales edificó la revista Proceso. Su reaparición como escritor fue precisamente dedicado al poder político en su máxima expresión en México. Los Presidentes salió a la luz con el sello de Grijalvo en 1986. Aún vigente hoy, es sin duda el libro de mayor difusión de don Julio. Seguramente Ariel Rosales lo puede confirmar. En este volumen, del que la propia editorial Grijalvo prepara una nueva edición, enriquecida con textos del propio autor sobre los subsecuentes mandatarios, Scherer García disecciona con crudeza sus relaciones, sus encuentros y desencuentros con los presidentes priistas Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo y Miguel de la Madrid. Es un libro producto del excepcional talento periodístico de don Julio, pero sobre todo de su fascinación por los poderosos, a quienes, a su vez, fascinaba la personalidad del periodista al que difícilmente podían resistir. El poder corrompe, repetía nuestro recordado autor, y el poder absoluto corrompe absolutamente, completaba. Los presidentes de aquel régimen autoritario encabezaban estructuras políticas y de gobierno, donde los corruptos brotaban solos como cactus en el desierto. De la mano de su memoria prodigiosa, la biblioteca de la inteligencia la llamaba, Scherer entrelazó historias de corrupción y poder no solo en los presidentes, sino en libros subsecuentes. El poder, historias de familia, estos años, Salinas y su imperio, Pinochet, vivir matando, la pareja, historias de muerte y corrupción, Calderón de cuerpo entero. En todos ellos los hombres de poder son desnudados por la mirada de Scherer, la voz de Scherer, la memoria de Scherer, la agudeza de Scherer, la implacable descripción de Scherer. El autor tiene la virtud de hacer desaparecer la imagen con la que les gustaría ser vistos para revelar a los del poder tal cual son. Los vemos así en su autoritarismo, en sus corruptelas, en sus explosiones de ira, en sus momentos de inevitable franqueza, expuestos en sus mentiras y medias verdades. El reportero Julio Scherer García no descansaba en su ávida búsqueda de información complementaria para recorrer cortinas y mostrar los entretelones del poder. Mientras más lo dejaban acercarse, más fascinaban a don Julio los poderosos. En la época en que tuve la oportunidad de estar cerca del autor, pienso que en particular entre Carlos Salinas y don Julio se estableció una relación insólita que conjugaba la atracción y el repudio mutuos. Salinas ha sido el único presidente que en esa calidad ha visitado la casa de Proceso. A su vez, él fue anfitrión del Consejo de Redacción en una comida en Los Pinos. Al mismo tiempo, en cambio, Salinas fue capaz de hacerle a Vicente Leñero aquella célebre propuesta vergonzante de trascender a don Julio en Proceso. En su libro Estos años, escribe don Julio esta estampa del poder obtenida en el curso de una comida a la que fue invitado por Salinas en Los Pinos. Comillas, asociado a su protagonismo, el comportamiento de los líderes es punto de atracción especial. Viven en las alturas y no hay manera de seguirlos, lejos del valle común de los hombres cotidianos. Envueltos en el incienso del poder, a su alrededor todo se mueve rítmicamente. El ujier abre la puerta cuando debe abrirla. El secretario dice lo que tiene que decir y desaparece. El mesero sirve cuando tiene que servir con puntualidad, sin que se le mire ni escuche. Hay una fascinación en el ambiente, la perfección. De igual manera, a don Julio le atraían los hombres del poder económico, los supermillonarios. Decía con frecuencia que eran periodísticamente muy atractivos. Sin embargo, para buena fortuna de aquellos que fueron cercanos a él, e inclusive con los que estableció una relación amistosa, Scherer resistió, seguramente con dificultad, la tentación de escribir libros sobre ellos. En todo caso, surgen historias en torno de esas relaciones de manera esporádica en algunos de sus libros. De los temas de ellos surgen naturales las preguntas. ¿Por qué le atraían las cárceles, los presos, los perseguidos, los antisociales, los corruptos, los torturadores? Siempre argumentaba, y en eso coincidía con Vicente Leñero en las muchas conversaciones de las que sus compañeros pudimos disfrutar. Los malos son mejores que los buenos.
o por lo menos son menos aburridos. Nunca escuché a don Julio interesarse en escribir un libro sobre un papa, por ejemplo, y menos aún sobre un santo. Ambos coincidíamos que lo peor que nos podía pasar era que algún día alguien nos describiera diciendo era una buena persona. En cambio, empleó energía, talento, viajes y esfuerzos en documentar la vida, la obra y la personalidad de una gente como Pinochet, por ejemplo. Ahí tenemos Pinochet, Vivir matando, y su complementaria, El perdón imposible. En 1996, Scherer y Leñero decidieron retirarse de la dirección de proceso y de la subdirección, respectivamente. Tenían un pacto: nos vamos juntos, Julio, nos vamos juntos, Vicente. Don Julio habló de ese retiro inesperado en Vivir. Cuenta don Julio: Vicente me dijo que no le preocupaba el futuro de proceso, tanto como los años inciertos que me esperaban. No me imaginaba lejos del periodismo, pendiente de los asuntos del tamaño que fueran. ¿Qué vas a hacer?, me preguntaba. No sé, respondía. Yo, mucho menos literario que ellos, lo comentaba entre bromas con don Julio. ¿Para qué se va, don Julio?, le decía. No me lo imagino en el retiro. No me lo imagino a los 70 años cuidando nietos. Y agregaba yo: solo me queda una comparación posible. Usted en el retiro va a asemejar a un Ferrari en el garage con el motor encendido. Los 18 libros que publicó después de su retiro nos dieron la respuesta de lo que don Julio hizo en su retiro. Menos de un año después de ese retiro, Julio Scherer García publicaba una más de las piezas bibliográficas de su saga sobre Salinas, Salinas y su imperio, un libro que nunca lo dejó satisfecho. Pero un año más tarde nos sorprendió con Cárceles, que abordaba una más de sus obsesiones: los seres tras las rejas, los ofendidos, los humillados, lo mismo policías malos que los criminales malos, malos, malos. A su alma se asomó directamente y de frente. En este terreno se inscribe su magistral Máxima Seguridad, donde vemos con sus ojos y escuchamos con sus oídos lo mismo a Mario Aburto que a Zulema, la amante del Chapo Guzmán, al general Gutiérrez Rebollo que al Mochaorejas, pero sobre todo nos permite traspasar los muros y las rejas de los penales de máxima seguridad, donde el Estado resguarda a quienes son, de muchas maneras, su propia vergüenza. En ese terreno, a todos en proceso, nos fascinó su fascinación por Sandra Arge, la mujer del narco a la que Felipe Calderón sentenció desde que la policía la capturó. Tuvo la paciencia de Job, su personaje bíblico preferido. Acudió a la cárcel una y otra vez, y las veces que fue necesario, hasta lograr su objetivo: obtener la confianza de la señora, hasta convencerla de darle la entrevista que dio como resultado La Reina del Pacífico, es la hora de contar. Desde mi perspectiva, fue, sin embargo, el libro Parte de Guerra, Tlatelolco 1968, que escribió en coautoría con Carlos Monsiváis, el que mostró el reportero en su más pura esencia. En ese caso, me dio la oportunidad de seguir paso a paso sus esfuerzos por conseguir lo que parecía inalcanzable: documentos originales del general Marcelino García Barragán sobre la noche de Tlatelolco, documentos que muestran la operación del Estado Mayor presidencial para terminar a sangre y fuego el mitin del 12 de octubre, con las consecuencias cuyo saldo final aún está pendiente de conocerse. Fue a través de la amistad con el hijo del general, el coronel Javier García Paniagua, forjada a través de muchos años, y de su pertinaz insistencia ante el hijo de este, Javier García Morales, como don Julio logró obtener el maletín que contenía sus documentos, el episodio del que da cuenta en la página 36 del libro. Relata don Julio: Javier García Morales, hijo de don Javier, me entregó el portafolios en mi casa. Pronunció apenas unas palabras. Una ceremonia, su rostro impávido. Me dijo que cumplí una cuestión de honor, una palabra empeñada. Aún lo escucho. Sé del aprecio de mi padre para usted, también de la estima de mi abuelo. Hablé en su mismo tono. Les correspondí, los quise mucho. Ese era Julio Scherer, la amistad y el periodismo entrelazados. Podría yo seguir hablando interminablemente de don Julio,
a la luz de los muchos años que me dio su confianza, su magisterio y su amistad. Evocar, por ejemplo, su estilo periodístico literario, de cómo lo fue puliendo con los libros y los años, hasta convertir las palabras y las frases en navajas cortantes de filo inoxidable. No acabaría de evocar momentos y circunstancias compartidos con él. Tal vez, solo tal vez, dentro de muchos, muchos años, la memoria reposada, me tendría yo que convencer de escribir un libro, una especie de autobiografía que tendría que titularse Mis años con Julio Scherer. Quién sabe, quizás alguno. Al día siguiente de su fallecimiento, el 8 de enero, recibí una brevísima carta de Mariano Albor, a quien don Julio definía como nuestro abogado filósofo. Con su lectura termino. Querido Rafael, las palabras y las voces deben guardar silencio por lo menos un instante. Después deben recuperar sus signos y los tonos porque tienen encomendada una misión, la de llevar el mensaje limpio y fraternal de las condolencias por la partida de tu maestro y amigo don Julio Scherer García. Te abrazo. Solo me resta decir que eso literalmente fue y sigue siendo don Julio para mí, mi maestro y mi amigo. Muchas gracias. Bueno, a Rafael solo decirle que aquí traigo el contrato del libro que acaba de mencionar. Ponle ceros a la derecha. Ahora Genaro Villamil tiene la palabra. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar presente, a la familia Scherer Ibarra, muchas gracias por compartir este acto pues de invocación y de comunión con don Julio, ¿no? Julio Scherer, el descenso a los infiernos. Don Julio Scherer García fue, además de periodista, un hombre con muchos intereses filosóficos y un escritor que después de 7 décadas de vida desarrolló lo que podríamos llamar un estilo tardío. Pocos como él, para hacer las preguntas más difíciles, las más incómodas, las que taladraban en la naturaleza del ser, no solo buscaba el chisme, la revelación, la anécdota fundamental, nuestras materias primas de siempre como reporteros, sino respuestas que siempre abrían a otras interrogantes, como en una especulación o indagación filosófica. Su pasión por la cultura alemana, las tribulaciones de un reportero forjado en la vieja escuela, sus lecturas voraces y siempre al día, eso era algo que impresionaba mucho, siempre estaba al día en literatura, en filosofía, en política, su curiosidad infinita frente a los personajes al límite, hicieron del exdirector de Excelsior y fundador y director de Proceso no solo un hombre con una inteligencia superior, en un ambiente donde la mediocridad prevalecía en las redacciones, sino un ser humano excepcional que desde sus propias debilidades siempre admitidas buscó escudriñar en lo más difícil de la naturaleza de los otros, los poderosos, los criminales, los dictadores, los capos, los sicarios. La corrupción política acompaña a la corrupción moral, solía decir él. Investigar, indagar esos rostros de la maldad, los límites a los que la naturaleza humana puede llegar en su ambición, en su delirio de grandeza, fueron el camino al infierno al que Scherer se adentró en nuestra divina comedia la mexicana. La bondad no daba nota, la maldad nos abre las compuertas de los secretos incómodos, como bien señaló don Rafael Rodríguez. Con Carlos Monsiváis, amigo y cómplice, escribió 2 libros y reelaboró la trama detrás de lo sucedido el 2 de octubre de 1968. Parte de Guerra, como bien señaló Fabricio, constituye la mejor combinación de 2 estilos y 2 maneras de abordar un suceso cuyos efectos en la historia mexicana trascienden hasta ahora. Pero también hay que recuperar el libro Tiempo de Saber, que escribieron juntos Monsiváis y Scherer,
que en realidad resulta ser una crónica a dos manos del periodismo mexicano a lo largo de la historia. En realidad es un libro de texto que debería ser recomendado en las escuelas de periodismo. En su largo y riguroso trabajo como reportero, Scherer se enfrentó a esta maldad en todas sus formas. Sus últimos años, conmocionado por la guerra entre los cárteles de la droga, por la emergencia de una nueva especie de prescindibles, o los residuales, como señala Marta Lamas, hoy en la mañana lo mencionó muy bien, esta generación de jóvenes destinados a ser invisibilizados, carne de cañón del crimen. Don Julio hizo los trazos más impresionantes de ese rostro que los mexicanos nos negamos a ver, hasta que los crímenes de lesa humanidad de Tlatlaya y Ayotzinapa nos pegaron como bofetadas en el rostro. Lo que quisiera yo aquí también destacar es esta especie de estilo tardío, por llamarlo de alguna manera, en Julio Scherer, porque en sus últimos 10 años el periodista se dio permiso de reflexionar sin perder el rigor periodístico, liberó su pluma, reporteó su propia memoria y ante lo áspero de la realidad, él fue capaz de desnudar su ternura, su vulnerabilidad física, su única y entrañable forma de ver el mundo. Scherer se volvió un sabio, un hombre que rebasó sus propias limitaciones, combatió sus fantasmas y obsesiones y vivió en buena medida en sus últimos años una segunda juventud. Eso se refleja en sus textos. De ser un periodista que indagó como nadie las pulsiones de los hombres de poder, don Julio, en este estilo tardío, digamos, se fascinó también por seres que viven al límite con poder o no. En este sentido, su libro extraordinario fue Niños en el crimen, al cual creo que vale la pena releer. Y creo que también, en este sentido, don Julio Scherer nos da y nos deja un legado de trayectoria periodística, pero también de capacidad para enfrentar a sí mismo su leyenda, a sí mismo su historia y darnos el rostro más humano que a final de cuentas es el que se nos queda entre nosotros. Muchas gracias. Gracias a Genaro y pasamos a darle la palabra a Carmen Aristegui. Gracias, Ariel. Gracias, buenas noches a todas y a todos. Gracias a los que han acudido a este encuentro, a esta mesa entrañable, con Julio, Rafael, Ariel, Fabricio, Genaro, a la familia de don Julio, a los colegas de proceso que están aquí, a todas y a todos, gracias por este encuentro en donde la figura de don Julio Scherer se convierte en nuestro eje de reflexión, de pensamiento, de recuerdo. Nos dice hoy Rafael que se confirma el fallecimiento de doña Raquel Tibol y nos sumamos desde luego a esta otra gran pérdida. Imposible imaginar a doña Raquel Tibol de una y mil maneras, sin imaginar también a don Julio Scherer, a la revista Proceso y a lo que significó su existencia como la gran crítica de arte, aguda, incisiva, implacable. Este encuentro entre nosotros nos permite también hoy mandar este mensaje de duelo por su fallecimiento. Comparto con ustedes algunas de las notas que pude escribir horas después de la muerte de don Julio Scherer. Don Julio Scherer, que como sabemos falleció el día en que Francia y el mundo se sacudían con la noticia del atentado contra la revista Charlie Hebdo, en el que al grito de Dios es grande se asesinaba a Rafa Gavil, a un grupo de caricaturistas, críticos e irreverentes. Es el mismo día, quien lo dijera, es el mismo día en que horas después, en las horas de la madrugada, se iba don Julio Scherer después de una larga y penosa enfermedad, y pues uno quedaría pensando qué hubiera escrito, qué hubiera dicho don Julio
de una masacre de caricaturistas y periodistas en Francia que sacudió en aquel momento la conciencia mundial. En esas horas de la mañana, la propia revista Proceso, ¿quién más sino la revista Proceso, dio la primicia de esta noticia a través de un texto que se empezó a escribir horas antes del deceso? Escribía Proceso, y así lo dimos a conocer y así lo supimos quienes leímos en primer momento precisamente lo que se informaba. Esta madrugada, alrededor de las 4:30 de la mañana, falleció el periodista Julio Scherer García. Llevaba poco más de 2 años enfermo. En abril cumpliría 89 años. El 17 de octubre pasado hizo lo que sería su última visita a la redacción que tanto amó. Eso escribió Alejandro Caballero, a quien Rafael le encomendó la difícil tarea de escribir la nota luctuosa del fundador de la revista Proceso. La noticia nos sacudió de inmediato. La noticia corrió velozmente por las redacciones de los medios de comunicación y los medios dimos cuenta de ello. Moría el periodista y escritor más reconocido de México de las últimas décadas, el protagonista de las grandes batallas por la prensa crítica, de la prensa independiente en el tiempo de los autoritarismos plenos. Moría el periodista que sorteó junto con otros colegas el peor de los embates posibles en el México del presidencialismo ultranza. El golpe a Excelsior, operado desde la presidencia de Luis Echeverría, el golpe de julio de 1976, significó un parteaguas no solo para los medios y los periodistas, sino para la vida de la nación. La historia se encargó, como se sabe, de colocar a cada quien en su lugar. Echeverría vive hoy donde vive, en San Jerónimo, entre las sombras. A raíz de su muerte, la figura de Scherer se ha visto envuelta desde el momento y hasta esta fecha y hasta esta noche de reconocimientos, de planas, de artículos, de cientos de mensajes en redes sociales, reconociendo su altura, reconociendo su valor. 1 minuto de silencio en el Congreso, homenajes en curso y larga lista de esquelas y reconocimientos. Julio Scherer, ya sin posibilidad de opinar ni de oponerse, muere en calidad de leyenda. Su historia es la historia de la del joven que abandonó sus estudios para dedicarse a la prensa, del muchacho que escaló desde el primer escalón de joven mandadero hasta el último como director general del periódico que llegó a ser reconocido como uno de los más importantes del mundo. La leyenda de Scherer se construyó también a partir de los grandes reportajes, de las grandes revelaciones, de los grandes libros, de las portadas de alto impacto y una larga lista de entrevistas únicas. Fidel Castro, Adenauer, Revueltas, Octavio Paz, Castillo, Allende, Pinochet, Picasso y una larga etcétera que lamentablemente no pudo incluir a Mandela. Si el diablo me ofrece una entrevista, voy a los infiernos, dijo algún día. A veces tímido, a veces tormenta, Scherer se metió en cárceles, selvas, guaridas, cuarteles, oficinas de presidentes y campos de guerra. En los últimos años logró que consumados criminales contaran su vida y sus obras. Caro Quintero, El Mocha Orejas, Sandra Ávila y las historias de niños y niños criminales que quedaron retratados en páginas de sus reportajes y libros. Pierna con pierna conversó con el subcomandante Marcos en la insólita entrevista grabada en la Ciudad de México y transmitida por el Canal 2. Posó a la cámara con el Mayo Zambada para dejar registro del encuentro con el capo que lo invitó a desayunar porque tenía ganas de conocerlo. La foto se convirtió en portada y dio pie a la narración de Scherer sobre sus fallidos intentos para lograr una entrevista que en realidad nunca fue. La vida de Scherer estuvo ligada estrechamente a la de Vicente Leñero. Fallecido, como sabemos también recientemente, no supo don Julio de la muerte de Vicente, no supo Vicente que Julio se iría solo algunas semanas después que él. Todos sabemos y creemos que se fueron juntos, así como se fueron juntos de la dirección de la revista Proceso, se fueron juntos también de esta vida. Implacable, incisivo, pero al mismo tiempo dueño de una personalidad entrañable y cálida.
don Julio Scherer se convirtió en el periodista por antonomasia. Decidido a hacer lo que fuera para lograr sus propósitos, fue capaz, por ejemplo, de esperar parado durante horas junto a un elevador hasta que saliera por ahí Fidel Castro para lograr, como logró, la entrevista anhelada en el marco del triunfo de la revolución. Eso lo contó Elena Poniatowska la misma noche en que murió don Julio Scherer. Amiga y colega entrañable de don Julio, Elena narró con mucho detalle quién era y cómo fue don Julio Scherer. Don Julio Scherer quedará entre nosotros, con Proceso, con sus libros, con sus entrevistas, con su obra, con sus grandes batallas, con su ejemplo. Su recuerdo estará entre nosotros por siempre. Desde aquí, un abrazo por siempre, Julio Scherer. Muchísimas gracias, Carmen, y vamos a darle la palabra a Julio para que Scherer Ibarra para que nos hable también y decirles que vamos más o menos bien de tiempo, digo, a pesar de la maratónica mesa. Entonces, a ver si podemos tener intervenciones de gente del público, ¿no? Entonces, Julio Scherer Ibarra. Muchas gracias, buenas noches. ¿Sí? Ahí está. ¿Se oye ya? ¿Ya se oye? Sí. Gracias. Agradezco su presencia en este evento que tiene una sola finalidad: unirnos en el recuerdo a un hombre que asumió el oficio periodístico como la pasión de su vida. Una persona excepcional que, muy a su pesar, se hizo notar donde quiera que se encontraba, que hablaba y miraba con la intensidad de quien posee la autoridad moral y que, dueño absoluto de su vocación de reportero, honraría a su profesión y a su patria con los mejores atributos de un hombre cabal. Luego de años difíciles, en la doble tarea de labrarse una personalidad y un destino, Julio Scherer es digno representante del periodismo crítico. Julio Scherer forma parte de un grupo de hombres que vivieron prendidos del cambio de los días para conocer, narrar, explicar y enjuiciar, a fin de incorporar cada suceso al diario patrimonio de la colectividad a la que se deben. Para él y sus compañeros de trabajo, el periodismo es y seguirá siendo responsabilidad hacia los lectores. La permanencia de Proceso, el semanario de sus amores, su segunda casa, se explicaba en el rechazo a intereses creados, prebendas, improvisaciones o autoengaños. Semana tras semana, su revista parte del rigor y el compromiso de quienes la han forjado y la mantienen vigente, indispensable, única. Ahora más que nunca, Proceso lleva en cada una de las 7 letras que forman su nombre el espíritu de su fundador, Julio Scherer. Decía él que quien informa sabe que el minuto devora al minuto y el segundo al segundo, que de tan veloces los acontecimientos se atropellan y anudan, como las ramas, hojas y flores de todos los climas, de todos los mundos, apenas dejan una rendija para la reflexión, tan sencilla y tan ardua que no va más allá de estas palabras. Pensar es verificarse en los demás, salir de uno para comprender y hacerse comprender de los otros. Ser periodista y tener el poder que la información presupone significa vivir enredado en una doble realidad, decía, la realidad del mundo ancho y ajeno y la realidad del mundo estrecho y propio. Escribió, pues, como hombre informado y deseoso de compartir esa información
desde su circunstancia, desde su realidad, de la única que podía y debía partir siempre, incluso cuando asomaba las cuestiones más generales. Solo desde ahí se sentía autorizado, que es lo mismo que ser veraz. Solo desde el cercado que habitó y lo habitó, se explicó ante nosotros, sus lectores. La información parece ser a menudo un alto privilegio, y ahí es donde estriba su fuerza, porque se ejercita para los demás de modo tal que quien la da corre el riesgo de acabar en mucho desposeído de sí mismo. Puede diluir, nos explicaba, hacernos desaparecer hasta convertirse para el otro en pura noticia, un aviso, una llamada de atención, un dato complementario, un panorama solamente, y esto rigurosamente por voluntad propia. La noticia es privilegiada, asimismo, porque esa entrega se lleva a cabo en la medida en que se complementan seres pensantes, ávidos de saber y por ello se esfuerzan. La información es por esta razón motor de acción en todas partes, al grado que el ir y venir de las ideas que recoge y lanza por caminos y veredas acabó por ser el único patrimonio de Julio Scherer García. No estoy aquí para hablarles de los méritos innegables de Julio Scherer, periodista y escritor, sino para compartir con ustedes someros trazos de su ideología y algunas enseñanzas de vida que, como su hijo, recibí a lo largo de nuestro tiempo juntos. Para mi padre, libertad y felicidad eran sinónimos. Consideró a la vida como el bien supremo. Para él, mantenerse fiel al lenguaje prohibido por los medios adversos a la libertad de expresión era una consigna. Escribir significaba, en su código, mantener el equilibrio entre los vivos y todos los muertos que llevamos dentro. Es así, y sólo así, como se garantiza la permanencia en el recuerdo. Mi padre supo ser más fuerte que la adversidad que lo acompañó a lo largo de sus 88 luminosos años de vida. Triunfó sobre sí mismo, se hizo amar y respetar por quienes en realidad lo conocieron, rasgó el presente y penetró el futuro. Bendito en la tierra, vivió la vida que quiso y alargó su existencia más allá del límite de su tiempo riguroso. Una vida así, la vida de todo privilegiado, solo se concibe a partir de un desafío permanente, la existencia vivida como lucha y aventura. Julio Scherer García disfrutó y sufrió cada uno de sus textos. Nunca estuvo satisfecho con una cuartilla. Para él no había profesión más ardua que la simple y llana de la hombría. Hoy se conoce en la hora exacta el día, el año de su nacimiento y de su muerte. Nada habrá de saberse acerca de la suerte en el infinito, pero puedo asegurarles que viven sus hijos, en sus amigos, en sus compañeros, y se prolongará en los discípulos de sus discípulos, y en esta, en verdad, la única forma de inmortalidad posible. Su ejemplo y sus palabras me confortan y fortalecen. Proceden de un hombre que vivió de acuerdo a los valores más altos, la congruencia, la certeza de sus convicciones, la mirada obsesionada en los que nada poseen y esa misma mirada clavada en quienes llevan a nuestro país al despeñadero. Con el transcurrir de los días voy sabiendo más de su condición humana excepcional. Lo extrañamos muchísimo, se los confieso, pero me he impuesto, al igual que mis hermanos, a hacer de su ausencia presencia en nuestras vidas. Para eso creo que son también los encuentros como en el que en esta noche participo, conmovido y agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Desde aquí quiero enviarle un saludo porque hemos descubierto que allá atrás está Elenita Poniatowska.
Mandarle un saludo a Elena, de que está presente aquí con nosotros. Estamos sobre el tiempo. No sé si alguien quisiera tomar la palabra, pero creo que ha sido muy largo y todo el mundo está cansado. Entonces, quiero agradecerles mucho a Julio Scherer Ibarra en especial, que nos haya permitido, nos haya contribuido y haya venido a hacer presencia. A Rafael Rodríguez Castañeda, el texto tan espléndido y el compromiso de que nos va a entregar su libro de memorias con don Julio. A Carmen, tan entrañable y tan querida por don Julio, querida por todos nosotros. A Fabricio y a Genaro, amigos, compañeros, y bueno, pues a todos ustedes, a la familia de don Julio, sus hijos, y a todos ustedes su presencia. Muchísimas gracias.